Capítulo 13. Tormenta V. Sabio. No he fallado, acabo de encontrar 1000 maneras en que no funcionan, Thomas Edison. Afortunadamente para los dos, en realidad lograron tropezar con un camino después de encontrar un camino sinuoso para llevarlos por el acantilado. No era muy ancho ni estaba bien mantenido, pero fue un paso definitivo desde el trekking a través de una jungla aparentemente inexplorada sin rumbo. El trío de niños, niñas y monos avanzó constantemente por el camino, notando que comenzaba a ensancharse, así como algunas señales de un mejor mantenimiento. Rápidamente descubrieron por qué cuando de repente se fusionó con un camino mucho mejor mantenido que en realidad estaba pavimentado. Después de eso no pasó mucho tiempo antes de que llegaran a un pequeño pueblo. Shizuku estaba agradecida por la oportunidad de cambiar su ropa y limpiarla mientras Naruto almacenaba sus suministros. Actualmente estaban sentados en un pequeño café al aire libre, un plato de dango humeante entre ellos, que Shizuku estaba felizmente comiendo. Recibían algunas miradas extrañas de los residentes de la ciudad. Naruto supuso que no todos los días se veía a un monje y un amigo tan jóvenes comiendo casualmente mientras ocasionalmente alimentaban a un pequeño mono capuchino. Sin embargo, mientras comían, Naruto estaba echando un ojo bien oculto a su alrededor, no del todo seguro de lo que estaba buscando hasta que los vio. Un pequeño trío que caminaba por el camino, bastante sencillo, salvo por las cintas para la cabeza que todos llevaban. La placa de metal simple estaba grabada con lo que parecían ser 2 rayos reflejados que el rubio sabía que era el símbolo de la aldea escondida de la cascada. Naruto sonrió ante eso, fue bueno ver que había una presencia shinobi aquí, significaba que no podían estar muy lejos de la aldea. Por lo general, las aldeas ocultas eran buenas muestras de protección de las diversas ciudades y asentamientos dentro de sus respectivos países. Sin embargo, la mayoría de las veces fue solo por el bien de la apariencia, los ninjas rara vez hacían algo gratis, especialmente si extendían su mano de obra disponible. Si había una patrulla real en la aldea y no solo algunos shinobi en su camino hacia, o de regreso, a una misión, entonces era una buena suposición decir que Takigakure no Sato estaba cerca. Desafortunadamente, Naruto sabía que no podía simplemente seguirlos de regreso a su pueblo. Tan pronto como salieran de la ciudad, despegarían a toda velocidad y si los dos quedaban atrapados corriendo así, sería muy sospechoso. Naruto había intentado preguntar por la ciudad el camino hacia Taki, pero los residentes habían sido muy callados. Aparentemente, incluso los comerciantes tuvieron que pasar por un proceso especial antes de poder ingresar al pueblo. Con un suspiro, el rubio rápidamente pagó por su comida y le indicó a su compañero que lo siguiera. No podía seguir al ninja, pero nada le impedía viajar en la dirección general a la que iban. Originalmente, Naruto había planeado usar su Rinnegan para buscar el área de alta densidad de chakra, que seguramente sería una aldea oculta, pero luego recordó que las aldeas shinobi tenían defensas contra ese tipo de cosas. Fue iniciado por Konoha durante la fundación de su pueblo. La esposa del Shodai Hokage había construido un enorme conjunto de barreras que no solo ocultaba la aldea, dando más crédito a su nombre, sino que también alertaba a un equipo especial de cualquier entrada a la aldea. Sin embargo, obviamente no podría explicar a las personas que abandonaron la barrera si Naruto pudo irse con la facilidad que lo hizo. Otras aldeas tenían contramedidas similares, principalmente contra la amenaza de Byakugan y Sharingan, que podían ver chakra. Al principio, Naruto estaba bastante emocionado cuando encontró el nombre de Mito Uzumaki, y luego descubrió mucho sobre el clan Uzumaki en la extensa biblioteca del templo. El viejo Hokage siempre le había dicho que era huérfano y que no sabía quiénes eran sus padres. Siempre había tomado eso para significar que su nombre de pila fue elegido al azar. Sin embargo, todavía había sido divertido para el joven monje en entrenamiento imaginar por un momento que realmente tenía un clan, uno bastante poderoso si los libros de historia eran algo para seguir. Desafortunadamente, los Uzumaki, junto con su pueblo natal, Uzushigakure no Sato, habían sido borrados de las naciones elementales. Además de eso, Naruto no tenía ninguna de las características reconocibles del clan famoso por su longevidad. No tenía el cabello rojo tradicional ni los ojos morados comunes, no contaba el hecho de que su Rinnegan fuera tan púrpura como quisiera. Aún así, la rubia disfrutó brevemente la fantasía fugaz de tener una familia, incluso si se extendieron a los 4 vientos del continente. De vuelta en el presente, Naruto se había trasladado al plan B, que implicaba mucho vagar sin rumbo hasta que se encontraron con una pista sobre el paradero general de Taki. Con eso en mente, el dúo, o trío si contabas a Maseru, abandonó la ciudad en la misma dirección que el Taki Shinobi.
Siendo el país que era, no pasó mucho tiempo para que Naruto se topara con un gran claro en la base de una cascada aún más grande que proporcionaba un agradable rugido de fondo. ¿Por qué nos detenemos aquí? Pensé que estábamos buscando a Kaki. Naruto solo le dio a Shizuku una sonrisa cariñosa mientras se quitaba su capa de viaje, una fina protuberancia de arena que se levantaba de la tierra para atraparla. Mientras viajaba desde Kusa hacia Taki, Naruto había trabajado implacablemente en su manipulación sobre el elemento. Todavía no estaba cerca del dominio que Gaara había tenido, pero definitivamente estaba cerrando la brecha con su determinación y resistencia. Señaló la furiosa cascada detrás de él mientras también comenzó a quitarse la parte superior de su túnica, haciendo que Shizuku se sonrojara por razones que ella no podía entender. Lo estamos, por eso estamos aquí en una cascada. Por tener solo 11 años, Naruto tenía un físico bien entrenado gracias al entrenamiento riguroso y programado que se realizaba en el templo. Sus músculos estaban delgados y desarrollados, pero no demasiado abultados hasta el punto en que obstaculizarían el movimiento. Los monjes entrenaron toda su vida para que pudieran ejecutar su kata de entrenamiento sin problemas, capaces de mantener ciertas posiciones incómodas durante horas a la vez en profunda concentración. ¿Estás bromeando? ¿Solo esperas buscar en cada cascada en Tani no Kuni y solo esperar tropezar con un pueblo escondido? Naruto solo dio una gran sonrisa y un pequeño asentimiento mientras giraba los hombros, aflojándolos mientras creaba más construcción de arena para sostener su parte superior y sus bolsas. Eso también, pero también quiero pasar al siguiente nivel de entrenamiento en manipulación del viento. Shizuku abrió mucho los ojos en comprensión. Ocasionalmente veía a Naruto partir hojas con su chakra y después de preguntarle, él le había explicado todo sobre los diversos elementos y sus tipos de chakra individuales. Tragó saliva mientras miraba hacia la enorme cascada que golpeaba implacablemente la pequeña piscina junto a ellos. No estaba segura de lo que esperaba cuando Naruto le contó sobre esta etapa en el entrenamiento de viento, pero tal vez algo más pequeño. ¿Vas a cortar eso? Naruto asintió emocionado. Sinceramente, había estado esperando una oportunidad como esta desde que dejó Suna y estaba ansioso por irse. Había llegado al punto en que podía partir las hojas casi ausentemente, incluso usando diferentes partes de su cuerpo. Ya no le proporcionaba ningún desafío significativo. Lo mismo podría decirse de la etapa inicial de la manipulación del fuego, aunque Naruto podría aprenderlo a su antojo, por lo que hubo menos prisa. Ese es el plan de todos modos, nos moveremos de una cascada a otra todos los días, haremos nuestro ejercicio habitual y buscaremos un camino hacia Taki. Con eso sonrió y buscó en una de las bolsas que había colocado en la nueva mesa de arena que había hecho. Después de hurgar por un momento, quitó un pequeño pergamino con algunos diseños intrincados alrededor de los bordes. En el medio estaba impreso con un kanji muy ornamentado y arcaico para elementos. En general, el pergamino parecía bastante viejo y precioso. Shizuku casi lo pierde cuando Naruto se lo arrojó casualmente. Este es uno de los pergaminos que me dio mi senpai antes de salir del templo. Contiene todas las etapas introductorias a la manipulación elemental. Debes practicar tanto como puedas, así que pensé que podrías comenzar a entrenar un poco tu elemento temprano. Shizuku solo lo miró confundido al pergamino mientras el rubio se dirigía a la cascada. Pero no tenemos que descubrir primero mi afinidad. Naruto miró por encima del hombro con una sonrisa serena que hizo que Shizuku estuviera un poco caliente a pesar de su delgada ropa. Bueno, técnicamente una afinidad solo apunta al elemento que sería más fácil de aprender. Técnicamente puedes aprender cualquiera de ellos, aunque el que se opone a tu afinidad generalmente será demasiado difícil de dominar. Prueba primero la manipulación del agua, yo de todos modos, supondría que es su afinidad. El documento de chakra sería solo para confirmarlo, o ver si tiene una línea de sangre. Shizuku asintió entendiendo mientras desenredaba el pergamino, sorprendida por el nivel de detalle que entraba con respecto a cada elemento individual. Para cuando encontró la sección sobre chakra Naruto, de naturaleza acuática, ya había creado una pequeña plataforma para él fuera de arena compactada justo enfrente de la cascada. En 2 bocanadas de humo aparecieron 2 copias idénticas de la rubia y tomaron su lugar junto a él mientras el original probaba las aguas con una mano. El poder del agua que caía era notable. Había escuchado a los monjes meditar debajo de las cascadas en ocasiones, pero después de sentir lo fuerte que era el flujo de agua, parecía un poco desalentador.
Aún así, hundió las manos en las frías aguas y comenzó a canalizar tanto viento chakra como pudo. Mientras Naruto comenzaba el siguiente paso de su propio entrenamiento, Shizuku solo podía mirar con asombro mientras el corte más pequeño en el flujo de la impresionante cascada aparecía a ambos lados de sus manos extendidas. Se alejó más, hacia las aguas más tranquilas más abajo de la gran corriente. Para empezar, su pergamino recomendaba un estanque inmóvil, pero la niña razonó que tenía que trabajar con lo que tenía. Al volver a leer el pergamino solo para estar segura, la Violeta asintió con la cabeza con determinación mientras colocaba su mano sobre el agua. El objetivo del ejercicio era alejar la mano del agua y llevar una pequeña columna de líquido. Cuanto más alto pudiera levantar su mano sin romper el pilar, mejor será su control sobre el elemento. Shizuku respiró con calma mientras recordaba todas las instrucciones que había recibido de Naruto sobre chakra. Rápidamente encontró esa pequeña llama en su núcleo, manipulándola, guiando el chakra hacia su mano donde lo sostenía. Suavemente comenzó a expulsar el chakra, imaginándolo líquido y fluyendo como el pergamino instruido. Muy lentamente, apartó la mano del arroyo, sus ojos se abrieron con asombro cuando una pequeña hebra de agua se conectó con su palma y se levantó con ella. Sin embargo, con su entusiasmo, se produjo una caída en su concentración que hizo que la pequeña hebra de agua volviera al arroyo sin vida. Miró a Naruto para contarle su éxito inicial solo para ver al rubio con una intensa mirada de concentración que no veía con frecuencia en él. Tenía los ojos abiertos y arqueados mientras concentraba su voluntad en detener el flujo de la poderosa cascada. Impulsada por esto, la chica de cabello púrpura rápidamente regresó a su propia tarea, su determinación y resolución se renovaron cuando una vez más puso su mano plana contra el agua clara. Durante la semana siguiente, los dos jóvenes mejoraron constantemente con sus respectivas técnicas, Shizuku un poco más rápida por su cuenta debido a que es menos compleja. Naruto también estaba teniendo dificultades con la forma en que las cascadas que paraban en cada día variaban en ancho. Él ya podía cortar todo el flujo de la cascada, pero no solo, lo había reducido a un solo clon de sombra, pero quería dominar el ejercicio por su cuenta, así que continuó. Shizuku estaba sorprendentemente teniendo más facilidad con su propio entrenamiento. En el primer día había trabajado en extender su flujo de chakra a toda su mano para obtener un pilar más grueso. Después de eso, fue bastante simple seguir extendiendo el pequeño pilar de agua mientras mantenía su enfoque. Ella sabía que el objetivo final del ejercicio era subirlo al menos hasta la cintura mientras lo mantenía con la mayor facilidad posible. Esto fue probado por el hecho de que tendría que levantarse a mitad de camino al levantarlo. Un día, incluso había intentado acelerar la velocidad a la que podía extraer el agua atada con chakra con un éxito moderado. En este momento, casi podía levantar su pequeño pilar de agua hasta la mitad del muslo, lo que significaba que estaba casi allí. Naruto la había felicitado por su increíble progreso las pocas veces que había venido a supervisar. Incluso con sus reservas casi inagotables, entrenar tanto en viento chakra era agotador para el rubio. En este momento, los dos se estaban relajando frente a la 10ª cascada en su pequeña gira por el país, apoyados contra el enorme acantilado desde el que cayeron. Acababan de llegar, pero el sol comenzaba a ponerse, así que decidieron renunciar al entrenamiento para recuperar el día. Actualmente solo conversaban distraídamente, sobre pequeñas cosas como el tiempo de Naruto en el templo y el tiempo de Shizuku en su pueblo. De hecho, sorprendió a Naruto la cantidad de travesuras que la chica había logrado hacer en su tiempo. Resultó que realmente no había apreciado ser rechazada y despreciada por algo que no podía controlar. Una experiencia con la que Naruto podría relacionarse. Ella había sacado sus frustraciones con varias bromas a los aldeanos, algo que realmente no había mejorado su situación, pero le había traído una muy necesaria sensación de satisfacción. Por supuesto, ella fue atrapada más que Naruto cuando hizo bromas y, aunque era gracioso, no eran tan elaborados. Aún así, Naruto se encontró riendo con ella mientras recordaba uno de los muchos incidentes humorísticos, intercambiándolos por las propias experiencias de Naruto. Y cuando se dio cuenta de que no era su gato, ya había logrado pintar el frente de la casa de color naranja brillante. Los dos se echaron a reír mientras se reclinaban contra el escarpado acantilado de piedra. Shizuku se inclinó ligeramente sobre Naruto mientras suspiraba contenta. Esto es realmente agradable, Naruto. Desearía que hubieras podido venir a mi pueblo antes para alejarme de allí. Suspiró nuevamente suavemente mientras descansaba su cabeza sobre el hombro de la rubia. Naruto no estaba seguro de qué hacer con el gesto, pero le devolvió la sonrisa.
Supongo que eres como el caballero que salva a la princesa de la torre, excepto que eres un monje y apenas soy una princesa. Naruto se rió de eso, ganándose un poco de la ira de Shizuku mientras lo miraba con el ceño fruncido. ¿Qué? Naruto solo agitó distraídamente, volviendo su mirada hacia el cielo, trazando algunas de las estrellas en su cabeza. Nunca entendí todo el asunto de la princesa o el príncipe, no entiendo por qué solo porque naciste en un daimyo eres de la realeza. ¿Qué te hace mejor que otras personas? Es como en mi antigua aldea, a los clanes de allí les gusta la Hyuga y los Uchiha fueron considerados prácticamente realeza, ¿pero qué los hizo especiales? Quiero decir, solo porque tienen ojos extraños no los hace mejores que otros. Shizuku suspiró suavemente mientras volvía la cabeza a su pequeña percha en el hombro de la rubia. Supongo que puedes hablar, ¿eh? Supongo que las cosas son así, la realeza es realeza y todos los demás son todos. Naruto sonrió mientras miraba a la luna, su forma de media luna colgaba sobre los dos como todos los demás en el continente. Un excelente ecualizador. Nunca me importó todo ese destino y derechos por nacimiento. Quiero decir que puedes hacer que llueva donde sea que vayas, ¿qué princesa puede decir eso? Shizuku se rió mientras su rostro se sonrojaba por un momento. A ella le gustaba la idea de que Naruto la comparara con una princesa por alguna razón. El rubio de repente se puso de pie, se dio la vuelta y adoptó una postura regia. Su rostro se volvió ligeramente burlón mientras le ofrecía una mano a la chica. Si quisieras miame. Shizuku solo volvió a reírse antes de toser en su mano y apartar la mirada con fingida apatía. Pero no sería correcto Monk-san, ¿no estás de acuerdo? La fachada de Naruto se rompió rápidamente cuando una sonrisa se extendió por su rostro, reflejada rápidamente por su compañero. Sin embargo, el estado de ánimo fue arruinado rápidamente por Marcelu saltando sobre la cabeza de Naruto, aferrándose a unos pocos mechones rubios mientras chillaba emocionado. Shizuku se levantó sola, riéndose de Naruto y el capuchino con la boca cubierta por la manga. Creo que Maseru quiere unirse. Como si estuviera de acuerdo con ella, el pequeño mono se puso de pie, todavía posado sobre la cabeza de Naruto, y copió su postura regia por un momento, haciendo que Shizuku se echara a reír. Sin embargo, Naruto de repente se calmó cuando su mirada se dirigió a un bosquecillo de árboles a una buena distancia. Como si ese fuera el detonante, un grupo de shinobi apareció repentinamente desde el área, aterrizando en el suelo en el borroso movimiento reconocible que era un Shunshin. Con cierta sorpresa, Naruto notó que todo el escuadrón, 6 de ellos, eran todas mujeres. Todo con la cabeza velada por capuchas y telas que cubrían las mitades inferiores de sus caras. Identifíquense. Están peligrosamente cerca de Takigakure sin autorización. Naruto frunció el ceño cuando no especificaron exactamente qué tan lejos estaban de la aldea. Decidiendo simplemente recostarse y ver si el shinobi estaría dispuesto a guiarlos, Naruto levantó su mano ligeramente en señal de rendición. Solo soy un monje viajero en su viaje con mi compañero aquí. Él sonrió tímidamente mientras se frotaba la parte posterior de su cabeza, notando que algunas de las manos del shinobi se movían hacia sus bolsas de kunai mientras lo hacía. En realidad estaba buscando a Taki con mi amigo, ¿estarías dispuesto a llevarnos allí? El líder Kunoichi parpadeó sorprendido por la audacia del monje mientras se volvía hacia sus compañeros de escuadrón. Hablaron en voz baja durante un rato que incluso con su audición mejorada con chakra que Naruto no podía entender. Finalmente se volvieron, la misma mujer volvió a hablar. Tenía el pelo negro brillante y ojos verde claro por lo que Naruto podía ver. Si quieres acceder a Takigakure no Sato, debes tener los ojos vendados y tener un genjutsu desorientador colocado sobre ti, ¿sabes qué es eso? Naruto asintió en confirmación, al igual que Shizuku detrás de él. Naruto había pasado por la mayoría de las principales disciplinas shinobi con ella, ya que eran los principales usos de chakra en el mundo. Shizuku había estado interesada en la idea de genjutsu, pero no creía que fuera tan genial como sonaba ninjutsu normal. Muy bien, estábamos de regreso de la patrulla de todos modos. La mujer hizo un movimiento con la mano y 2 del escuadrón se adelantaron, produciendo tiras de tela que rápidamente ataron alrededor de los ojos de los 2 adolescentes. Otro comenzó a correr a través de sellos manuales para el genjutsu que les robaría a los 2 su sentido de dirección y amortiguaría su audición. Desafortunadamente para ellos, el camino preta de Naruto absorbió inmediatamente el chakra extraño en su sistema por reflejo, haciendo que el jutsu fuera inútil, no es que el Taki-nin lo supiera.
Y seguro que no iba a decirles y convertirse en una amenaza aún mayor en sus ojos. Después de ser un tanto rana a través de la jungla con Shizuku tropezando cada pocos pasos debido al genjutsu, Naruto sintió que el suelo cambiaba a una superficie más rocosa. Naruto se dio cuenta de que estaban parados cerca de otra cascada, no la que habían estado antes, y se detuvieron por un momento. Naruto quería desesperadamente mirar a través de la venda de los ojos cuando escuchó que los sonidos del agua disminuyan ligeramente, queriendo saber exactamente lo que estaba pasando. Todo lo que podía ver en este momento era el vago contorno de los kunoichi junto a su chakra, todos los diferentes tonos de azul claro. Había pasado mucho tiempo reflexionando sobre los diferentes tonos del chakra de la gente. Inicialmente había creído que se debía a que el chakra de todos era diferente. Sin embargo, con la cantidad de personas en las naciones elementales y solo tonos de azul limitados que parecía poco probable. Por lo que sabía, se suponía que todos en el mundo tenían una firma de chakra diferente, con gemelos que tenían el más parecido casi hasta el punto de ser el mismo. Eso solo significaba que no dependía del ADN sino de algo más. Desde la perspectiva de Naruto, si el color de chakra no era parte de la firma en sí misma, debe representar algo diferente. Miró a su alrededor por un momento, sus ojos rápidamente se posaron en el líder kunoichi que había hablado, su chakra era el más oscuro del grupo con el shinobi guiándolo a él y Shizuku a través de los túneles en los que acababan de entrar siendo el próximo más oscuro. Quizás tuvo algo que ver con la edad. O tal vez fue su capacidad de chakra. Naruto suspiró ligeramente con frustración, el Taki kunoichi lo confundió con frustración por su supuesta falta de dirección. De hecho, Naruto estaba memorizando cada giro que tomaban a través del aparente laberinto de túneles que estaban atravesando. Por lo que Naruto sabía, el color del chakra de una persona podría significar cualquier cantidad de cosas. Podría tener que ver con su afinidad, su perspectiva de la vida, su dieta, cualquier cosa. Luego, por supuesto, había personas como Shizuku y Midara que arrojaron por completo cualquier idea que pudiera tener por la ventana. Su propio compañero tenía un chakra diferente al que había visto hasta ahora y el de Midara ni siquiera era azul. Naruto estaba un poco frustrado porque no podía ver su propio chakra, incluso cuando miraba su cuerpo. Supuso que era para evitar que solo viera el chakra en sus propios ojos, lo que lo dejaría prácticamente ciego. Se encogió de hombros después de un rato de pensar. Era algo para meditar en la meditación, no mientras atravesaba túneles desconocidos mientras era escoltado por un grupo de shinobi entrenados. Simplemente se conformó con contar y memorizar los diversos giros y vueltas que se suponía que no podía sentir. No tenía intenciones de hacer nada malo en Taki, pero había prometido proteger a Shizuku sin importar que, así nunca podría estar demasiado preparado para nada, incluso escapar de una aldea ninja, otra vez. Es hora de levantarse, Fu. Un par de ojos naranjas apagados se abrieron de golpe cuando el sonido de un puño golpeando contra una puerta de metal resonó por la pequeña habitación. Fu resopló ante la palabra incluso cuando ella lo pensó. No era una habitación, era una celda de prisión. Desde las monótonas paredes blancas hasta la puerta de metal completa con un puerto de observación deslizante, la habitación gritaba cautiverio. La niña ya había estado despierta una hora antes de que llegara la llamada, como siempre, como lo había sido durante los últimos 12 años de su vida. Lentamente se levantó del estéril piso de metal desde donde acababa de terminar sus repeticiones diarias, logrando cronometrarlo perfectamente con la llamada de atención de su alcaide. Técnicamente él era su cuidador, pero Fu sabía cuál era su relación, tal como lo hizo el hombre. No importaba cómo se escondiera detrás de esa falsa apariencia de cortesía, ella veía el odio y el asco en sus ojos al igual que todos los demás en el pueblo. Ella suspiró. Su vida se había vuelto tan monótona que casi podía contarla como un reloj. 7, 6, se deslizó la camiseta de mallas sobre su torso en desarrollo, ignorando el ligero brillo del sudor que había trabajado. 5, 4, luego vino su chaleco blanco, cortado de modo que su camisa de mallas sobresaliera por debajo, que a su vez terminaba justo por encima de su ombligo. 3, 2, finalmente deslizó sus calentadores de brazos igualmente blancos, uno de los cuales sostuvo su protector de frente, sobre sus antebrazos. 1. En ese momento exacto, la puerta de metal se abrió para revelar a un hombre alto y ancho con músculos grandes y una cabeza afeitada parada en la abertura. Fu había conocido al hombre casi toda su vida, todo lo que ella podía recordar de todos modos. Las cosas estaban un poco turbias antes de que el Nanabino Kabutomushi hubiera sido sellado dentro de ella.
Ausentemente, miró hacia abajo en un punto justo encima de su seno izquierdo, justo sobre su corazón. Si canalizaba chakra allí, aparecería un sello, probablemente el más intrincado de toda la aldea. Venga. La voz del hombre era áspera, siempre lo fue, e incluso desde donde estaba parada podía oler los rastros de alcohol en su aliento. Sin duda había estado bebiendo la noche anterior. A veces, Fu detestaba las habilidades inherentes que le daba su inquilino, no es que no tuviera suficientes cosas para odiar a la poderosa criatura dentro de ella. Un sentido del olfato y el gusto increíblemente elevado eran solo uno y, aunque prácticamente había crecido con ellos, teniendo toda su vida para adaptarse, todavía no podía sentirse bien al saber tanto sobre alguien por cómo olía. Por ejemplo, su cuidador, Kansu, tuvo una mujer en su cama anoche. Él todavía apestaba al perfume y al lápiz labial que ella había usado, a pesar de que él se había duchado, si el olor a gel de baño barato era algo por lo que podía pasar. Furu incluso pudo decir lo que había comido esta mañana, una simple comida de arroz blanco, sopa de miso y pescado a la parrilla. Con cansancio, apartándose el pelo verde menta de los ojos, siguió en silencio al hombre fuera de la habitación. No le llevó mucho tiempo darse cuenta de que hablar sin que le hicieran una pregunta directamente terminaba mal la mayoría de las veces. A un ritmo razonable, los dos se abrieron paso por los corredores de tierra del complejo en el que Fu había vivido durante el tiempo que podía recordar. No era muy grande, solo unas pocas habitaciones con elementos esenciales para vivir. De hecho, Fu sabía exactamente cuántos pasos se necesitaban para llegar desde su cama a cualquier parte del complejo. Tuvo que protegerse los ojos ligeramente mientras caminaban afuera, la luz del sol la hizo estremecerse después de su tiempo en la vivienda subterránea. 32 pasos, caminó un poco más rápido hoy. Como la tímida niña que se suponía que era Fu, siguió en silencio a su guardián mientras atravesaban el pueblo, solo pasando por callejones y las áreas menos pobladas, por supuesto. No querrían ofender a los aldeanos haciendo que la chica demonio haga una aparición en cualquier lugar a la vista del público. Fu no pudo evitarlo cuando sus ojos se estrecharon y sus puños se apretaron, deteniéndose inmediatamente cuando notó que Kansu la miraba por encima del hombro. Finalmente se detuvieron en un lugar que la niña también conocía íntimamente, su campo de entrenamiento personal. Ella resopló en su mente otra vez, la única razón por la que era suya era porque después de usarlo una vez, nadie más se atrevería a acercarse nuevamente. Todos tenían esta noción idiota de que podrían caer bajo su influencia demoníaca o alguna basura sin sentido como esa. Por otra parte, no podía estar tan segura de sus motivos, no era como si hubiera hablado con nadie además de su cuidador, un puñado de shinobi con el que se vio obligada a trabajar en misiones, y el líder de la aldea Shibuki. Una rara astilla de esperanza había entrado una vez en el corazón de Fu cuando el líder anterior de Taki había dejado de consumir el agua del héroe. Había esperado con todo su corazón que Shibuki sería diferente porque él tenía más o menos su edad, podría sentir algo de simpatía o simplemente sentir algo por ella que no fuera desdén. Tenía razón, el chico no la odiaba como la mayoría de la aldea. Desafortunadamente era de carácter débil, fácilmente manipulado por sus asesores y, en última instancia, nada cambió. Salió al centro del campo, notando las marcas de arañazos en el suelo que podrían haber sido ignoradas si no hubiera sabido que era una gran variedad de sellado. Fue parte de un regalo de Konoha para consolidar la alianza entre las dos naciones, diseñada para restringir y neutralizar el chakra Bijulu con un solo signo de mano. Su genio residía en el hecho de que estaba alimentado por la energía que estaba restringiendo, por lo que una vez que hubiera regresado a niveles tolerables, el sello se desengancharía naturalmente. Demasiado brillante para haber sido pensado por los idiotas de su pueblo. Eso se ganó otra burla mental, su pueblo era como un recluso que decía su prisión. Este pueblo no era más su hogar que el suelo en el que estaba. Ella solo usaba la cinta para la cabeza porque cualquier posible signo de deslealtad se eliminaría severamente, mediante castigos repetidos y dolorosos. Ausentemente, se rascó el collar alrededor de su cuello, y todo el mundo parecía una simple gargantilla de cuero con un intrincado diseño tribal que recorría su circunferencia. Fu lo sabía mejor, con una sola señal de mano enviaría al instante suficiente electricidad a través de su cuerpo que, incluso bajo la influencia de su demonio interno, la incapacitaría. Dependiendo de la cantidad de chakra que Kansu, Shibuki, los asesores u ocasionalmente Shinobi con la que ella estaba en misiones eligieran usarla, la dejarían inconsciente, la conmocionarían o la matarían. Ni siquiera sus poderes regenerativos la salvarían de las enormes cantidades de energía que emitiría el collar. Era su seguro, una jaula sin rejas o incluso una llave.
Por lo que sabía Fu, el collar solo se soltaría cuando ella muriera. Tal vez ni siquiera entonces, para que también pudieran atormentar su cadáver. Una vez que su entrenamiento se completó, una vez más fue conducida a través del pueblo ahora oscurecido, arrojado a la sombra por el sol que descendía detrás del gran árbol en el centro del pueblo. Para muchos fue un símbolo de la fuerza y resolución de Takigakure. Para Fu, mientras descendía a un pasaje justo en su base, fue solo otro recordatorio de su encarcelamiento. La puerta de su celda se cerró detrás de ella con un ruido metálico, una bandeja de comida se deslizó justo antes de cerrarse, dejándola en silencio nuevamente. Ella se sentó en la cama, mirando al suelo. Ella ya sabía que había 36 baldosas. Ella los había contado cientos de veces. Había 14 grietas en el techo, 3 pequeños agujeros en las paredes de tierra, 7 raíces que sobresalían en lugares al azar y 26 arañaban su dura cama de metal. Esta habitación era su hogar, era su vida, era su prisión. Escuchó los pasos de Kansu caminando antes de suspirar en silencio mientras levantaba su bandeja de comida. 32 pasos terminó su comida, solo arroz blanco ligeramente rancio y unas pocas rebanadas de pescado crudo, lo mejor para el demonio. Volvió a colocar la bandeja en su lugar habitual antes de retirarse a su cama, quitándose rápidamente la ropa sudorosa y sucia. Cerró los ojos mientras intentaba infructuosamente encontrar una posición cómoda en la cama. Cuando volviera a abrir todo comenzaría de nuevo.